En general, bueno, primero vamos a entrar, ya hemos visto generalidades de músculos, en la región de la cabeza. Entonces, hay una gran cantidad de músculos, ya vamos a ver cómo se organiza, pero fíjense, la actividad muscular nos permite realizar muchísimas expresiones, pero además, de acuerdo a la actividad muscular, son las que más adelante determinan las arrugas, ¿no? Las arrugas no son otra cosa que estrías que aparecen en lugares de gran actividad muscular. Entonces, eso es importante. Vamos a ver también, junto con los músculos, la importancia de la inervación, porque si ustedes se fijan, una cara normal tiene unas determinadas características, entre ellas la simetría. Me adelantaba a la anterior clase y decía que gran parte de esto se debe a la acción muscular. Los músculos aquí están en un estado de semicontracción, no están ni contraídos ni relajados. Nervios que inervan a los músculos de la mímica facial son el nervio facial. La parálisis facial, que es lo que estamos viendo al otro lado, como su nombre lo dice, paraliza, pierde la capacidad de respuesta de los músculos. Y entonces, ¿qué pasa? El lado paralizado es este. Este es el lado que se paraliza, y como queda paralizado se pierde el tono muscular y las facciones de la cara se contraen a donde está el músculo sano, donde está trabajando el facial. Eso hace que la cara se apunte a la lesión, dicen los clínicos. Bueno, lo que mostraban, ¿no? Esas son las diferencias en lo que es la musculatura. Para los que estudian por regiones, bueno, esos dos esquemas, estas son las líneas de corte para trabajar en los músculos de la cabeza, y también los que dividen la región craneana, ¿no? Los músculos, fíjense, los músculos en relación a la órbita, en relación a la boca, en relación a la nariz, en relación al oído, y la región de la masticación. Todavía se puede dividir más, y ahí estamos viendo otros numeritos, cada uno con su correspondiente nombre. Hay tantos lugares en la cabeza que tienen sus propias líneas de corte para ver y estudiar segmentos mucho más pequeños. Los músculos se dividen en dos grandes grupos. El grupo de los músculos masticadores, con los cuales vamos a comenzar estas clases, y los músculos de la mímica facial. Los músculos masticadores son 4, el músculo temporal, el músculo macetero y los dos pterigoideos, el pterigoideo lateral y el pterigoideo mediano. Vamos con el primero, con el músculo temporal. Es un músculo largo en el sentido antero-posterior. Es plano, es delgado, pero además radiado. Si ustedes se fijan, parecen los rayos de una bicicleta, ¿no? Que se originan a partir de un punto. Como ya habíamos señalado en generalidades, tienen un punto de origen y tienen un punto de inserción terminal. ¿Dónde se origina? En la fosa temporal. Si ustedes se acuerdan, aquí hay toda una hendidura, una excavación, una fosa, la fosa temporal. Esa fosa temporal, en estado fresco, está aloja, está destinado a dar inserción al músculo temporal. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la línea temporal inferior del parietal. Si ustedes se acuerdan, el parietal tenía dos líneas semicirculares. Habíamos dicho que en la baja, en la inferior, se inserta el músculo, y en la superior su aponeurosis. Aquí entonces estamos viendo al músculo, no así a la aponeurosis. ¿Dónde más? En la cara profunda de la fascia temporal, en la siguiente
Y en las siguientes imágenes vamos a ver que tiene este músculo una fascia de revestimiento. No está el músculo expuesto. Hay que cortarlo y hay que abrirlo para poder entrar a la fosa temporal y buscar e identificar al músculo. Desde aquí, desde esta superficie de origen, van a dirigirse todos hacia la parte anterior e inferior para terminar en la apófisis coronoides de la mandíbula, que es una de las tres características que se encuentran formando parte del borde superior de la rama de la mandíbula, ¿no? En la parte anterior, ahí es donde está. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Si se fijan bien, ¿qué estamos viendo ahora? No estamos viendo al músculo, el músculo está aquí en el fondo. Entonces, ¿qué es esto? La aponeurosis del temporal. Entonces, dice que el músculo también se inserta en la aponeurosis. Si ustedes quieren retirar esto, no se despega como papel, ¿no? Hay que ir cortando, porque aquí también toma inserción. Entonces, esta imagen era para mostrar la aponeurosis temporal. Pero además, podemos ver al músculo yendo hacia su inserción terminal. Aquí está la apófisis cigomática que ha sido cortada para ver que por dentro de esa apófisis cigomática va a llegar a su punto de inserción. Está en relación a la masticación, se puede demostrar ahí, se levanta la parte de inserción terminal del músculo temporal y se puede ver al fondo a los otros músculos masticadores, ¿no? Al pterigoideo lateral, al macetero, se puede ver ahí en esa superficie. Y si queremos ver una imagen igual, el músculo temporal ahí apuntado con el indicador y hacia arriba la fascia temporal. Entonces la puede ver ahí. No hablamos de acción porque hay una parte al final que se lo explica en conjunto. Vamos a ver ahora al músculo macetero. El músculo macetero también es un músculo de la masticación, es más pequeño, es corto, grueso y como ustedes se fijan, tiene una forma rectangular. Ahora, para describir, fíjense, se habla de una porción superficial, de una porción media y de una porción profunda. Y si ustedes se fijan, tiene inserciones en planos superficial, medio, profundo. ¿Sí? Se la puede ver ahí. Esta figura nos ayuda a encontrar eso. La porción superficial se inserta en los 3/4 anteriores del borde inferior del arco cigomático, sobre lo que es la apófisis cigomática, y si ustedes se acuerdan, sobre el borde inferior del hueso cigomático. Ahí se lo puede ver. Desde ahí, esta porción, la porción superficial, la más visible, termina en ángulo en el borde inferior y cara lateral de la mandíbula. Veamos si es así. Entonces, borde lateral, cara lateral externa, ángulo de la mandíbula. Entonces, eso es lo que estamos constatando. Tiene una porción media. La porción media es cubierta por la anterior. Porción superficial, la porción media viene un poquito más, pero en un plano más profundo. Aquí se ve solamente esta parte. Nace igual, dice, igualito que la anterior, para no repetir. Y termina en la cara lateral de la rama mandibular sin llegar hacia abajo, como lo hacía la parte superficial. Y finalmente, la porción más profunda también es más posterior, ya no se inserta tanto en el borde inferior del cigomático, sino que se va hacia la apófisis cigomática un poco más anterior. Acuérdense que aquí también, sobre el borde inferior de esta apófisis cigomática, se van a insertar los músculos cigomáticos, de los que todavía no hemos hablado. Termina en la cara lateral de la apófisis coronoides. Este es más pequeño y se va a quedar puntando hacia la parte superior. Entonces es más posterior, pero más superior. Bueno, no están con ese detalle, pero ahí se puede ver entonces las inserciones del macetero sobre el borde inferior del hueso cigomático y de su apófisis cigomática. Entonces podemos ver ahí en la imagen que llega
a tomar esa inserción. Muy bien, vamos con el pterigoideo lateral. Entonces, los dos pterigoideos tenemos que ver. El pterigoideo lateral es corto, grueso y aplanado transversalmente. Une la apófisis pterigoides al cuello de la mandíbula. Entonces, vamos a ir desde la apófisis pterigoides que habíamos encontrado en el esfenoides hacia la región del cuello de la mandíbula. Va a comprender dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. Así se lo ve como un músculo digástrico, ¿no? El fascículo superior es esfenoidal, nace desde las alas mayores del esfenoides, cresta infratemporal, y desde ahí se va a dirigir al encuentro con el cuello de la mandíbula. Y el otro es el fascículo pterigoideo, no comienza tanto en las alas mayores, sino va un poco más hacia la apófisis pterigoides. Se inserta en su cara lateral, en la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Acuérdense que la apófisis pterigoides son dos en realidad. Esta toma inserción en el ala o en la lámina lateral. Y desde ahí ambos fascículos convergen y fíjense en las inmediaciones de la articulación temporomandibular es donde van a terminar. Su relación anatómica de ella es con la arteria maxilar, de la cual vamos a ver que tiene una parte ascendente y una parte transversa cuando veamos vascular. Entonces, es esa la inserción de el pterigoideo lateral, lo podemos ver otra vez con sus dos ramas, esfenoidal y pterigoidea. Y la arteria maxilar que acaba de escaparse. El pterigoideo medial. El pterigoideo medial, fíjense, es grueso, cuadrilátero, medial, en relación con el pterigoideo lateral. Se origina en la fosa pterigoidea, en la fosa donde están las dos, donde se unen las dos láminas de la apófisis pterigoides. Desde ahí se va a venir hacia la mandíbula, va a llegar por su cara medial de la rama y va a llegar hacia el ángulo de la mandíbula. Entonces, si ustedes se acuerdan de la descripción del macetero, es parecido. La diferencia es que mientras el macetero toma inserciones en el cigomático y de ahí van hacia el ángulo de la mandíbula, el pterigoideo medial comienza en la fosa pterigoidea y desde ahí se va a ir y va a encontrar a la mandíbula, pero no por su cara externa, sino por su cara medial. Después va a hacer lo mismo, va a dirigirse por la cara medial de la rama y va a terminar en el ángulo de la mandíbula. Por eso, al pterigoideo medial se le conoce también con el nombre de macetero interno, porque se comporta como el macetero, pero por dentro, por su cara medial. Entonces, ya, esta creo que está antes. Acción de los músculos masticadores en su conjunto, ¿no? Imprimen a la mandíbula movimientos de elevación, propulsión, retropulsión, lateralidad, protrusión, retropulsión, etc. Temporal, macetero y pterigoideo medial son básicamente elevadores, son masticadores propiamente dicho, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, los más grandes cumplen esa acción temporal, el macetero y el pterigoideo medial, que habíamos dicho que era el macetero interno. O sea, trabajan, son músculos fuertes, ¿no? Grandes. ¿Qué más? Los fascículos posteriores del temporal permiten que la parte de la mandíbula, del cóndilo de la mandíbula, que se desplazaba hacia adelante, cuando veíamos articulación, pueda volver hacia atrás. Si se contraen los pterigoideos hacia un solo lado, entonces se producen movimientos de lateralidad. Y la combinación de ellos son los que dan esos movimientos de desplazamiento lateral.
Finalmente, la contracción de los pterigoideos laterales determina la propulsión, el llevar a la arcada dentaria inferior por delante del arco dentario superior. Bien, entonces, la inervación de todos estos músculos, hemos dicho que corresponde al nervio trigémino, a la raíz motora del nervio trigémino. A ver, para que vayamos entrando en complejo. Los dos nervios tienen un comportamiento un tanto diferente. A ver, me explico. El trigémino tiene 3 ramas. Lo que mejor hace el trigémino es transportar, llevar la sensibilidad. Tiene 3 ramas. Todas ellas recogen la sensibilidad de la cabeza. Es un gran nervio sensitivo. Tiene una pequeña partecita, que es la raíz motora. O sea, tiene una excepción, la raíz motora. Esa raíz motora viene adelante y es la que va a inervar a los músculos de la masticación. O sea, es un nervio sensitivo y tiene un componente pequeñito, motor, muscular, para la masticación. El otro nervio del que vamos a hablar ahora es el facial. El facial hace lo contrario. El facial es el gran músculo, es el gran nervio motor. El nervio facial da inervación motora a toda la cara, pero también tiene un componente sensitivo pequeño, que lo vamos a ver más adelante. Vamos. Los músculos faciales, en general, tienen 3 características en común, sin entrar en detalle de cuál es cuál. Tiene 3 características. 1, por alguna de sus superficies siempre va a terminar en la piel, debajo de la piel. Por eso los músculos faciales contribuyen a dar tantas expresiones a la cara. Segundo, están inervados por el facial. Entonces, toda la cabeza, menos los músculos masticadores, si está en la cabeza, con toda seguridad que su inervación motora es el nervio facial. Y la otra característica es que se agrupan alrededor de algún orificio de la cara, ¿sí? Alrededor de los ojos, alrededor de la nariz, alrededor de la boca, alrededor de la oreja. Entonces, además, se los puede agrupar fácilmente para su descripción. Ahora, por lo tanto, unos son constrictores o dilatadores de esos orificios. O van a cerrar o van a abrir ese orificio. Ahí hay una disección para que se pueda ver. Una cosa es dibujando y otra es mostrando, ¿no? Cuando se quiere mostrar en las disecciones, los músculos faciales son muy difíciles de encontrar porque son muy pequeñitos, tienen músculos muy pequeños y solo los más grandes, como el cigomático que se ve ahí, se lo puede individualizar. Y los que están alrededor de la nariz, al orbicular de la boca, los más grandes, ahí está el orbicular del ojo, eso se los puede identificar. Vamos, entonces ahora sí los clasifiquemos. ¿Cómo los vamos a estudiar? Los vamos a estudiar como músculos de los párpados y las cejas, los músculos de la oreja, los músculos de la nariz y los músculos de los labios, incluyendo el platisma. ¿Por qué dice eso? ¿No? Bastaba decir músculo de los labios. El platisma es el músculo superficial más grande que se ve en el cuello, el más grande, pero en el cuello. Entonces, la pregunta que nos vamos a responder al final es ¿por qué el platisma es un músculo de la cara cuando ahí está el platisma? Cuando este músculo además es bastante grande y se lo ve en el cuello. Esa pregunta lo hacemos en el examen para ver si se ha entendido, porque en realidad parece un contrasentido. Bueno, vamos a ver entonces primer grupo, músculo de los párpados y las cejas. Es decir, a ellos. Pero hay unos músculos grandes que también, como ustedes ven, están relacionados, solo que son más grandes.
Comenzamos con el primero, que es el músculo occipito frontal. Seguimos con el prócero, el orbicular del ojo y el corrugador de la ceja. Vamos con el occipito frontal. Ahí viene otra diferencia. Los que tienen el testí no en la tarjeta, el testí hablaba de dos músculos diferentes. Hablaba del músculo frontal, del músculo occipital y de su aponeurosis epicraneal. Eso hace rato que ya no se lo estudia así, sino que se lo agrupa como músculo occipito frontal. Y fíjense cómo se lo estudia ahora. Se lo ha unido y dice, es un músculo digástrico. ¿Y qué tiene que ser para ser digástrico? Tiene que tener un vientre y dos porciones carnosas, ¿no? Entonces, dicen, esto que se llamaba antes aponeurosis epicraneal, ahora es el vientre de este músculo digástrico. Entonces, ahora lo entendemos como uno solo, así, occipito frontal. Y dice que comprende un fascículo occipital y un fascículo frontal. Por lo tanto, son dos partes de un solo músculo, ambos unidos por la aponeurosis epicraneal. Vamos, el occipital se origina de la línea nucal superior. Ahora ya le estamos dando sentido a lo que veíamos en el hueso, veíamos occipital, veíamos que a la altura de la escama del occipital, en la protuberancia occipital externa, nacían dos líneas nucales. Esas líneas nucales, habíamos dicho solo en general, que la superior correspondía a la cabeza y la inferior a la región del cuello, de la nuca. Entonces, ahora estamos confirmando que en la línea nucal superior nace un músculo de la cabeza o un fascículo de este músculo. En la línea nucal superior. En la región mastoidea del temporal, que se encuentra al final de esa línea. Y termina en el borde posterior del músculo temporal. Fíjense, aquí está el temporal. El temporal está viniendo hacia aquí, pero aquí ya viene a entrecruzarse con las fibras de la porción occipital del occipito frontal. El otro es el frontal, que se lo ve ahí más organizado. Nace del borde anterior de la aponeurosis epicraneal. Entonces, aponeurosis epicraneal, este es su borde anterior, este es su borde posterior. Nace, dice aquí, del borde anterior de la aponeurosis epicraneal. Desciende, se va hacia adelante, para terminar en la parte superior de la región orbicular, ¿sí? En la región de las cejas, con las cuales se va a entrecruzar. Se entremezcla con el corrugador del ojo y el orbicular del ojo. Entonces, termina inferiormente uniéndose a esos músculos. Finalmente, la aponeurosis epicraneal es el vientre de este músculo digástrico. Se origina, da inserción a los músculos frontal y occipital hacia adelante y hacia atrás, mientras que en su borde inferior esta aponeurosis se va a continuar con la aponeurosis del temporal. El temporal, acuérdense, su aponeurosis sobrepasa el músculo para llegar a ocupar la línea temporal inferior del parietal. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Músculo occipito frontal otra vez, sus dos vientres y su aponeurosis epicraneal. Aquí debería estar la aponeurosis, pero está representado directamente el músculo temporal. Vamos con el siguiente, el músculo prócero. El músculo prócero, ahí está, no sé si tiene animación. Ahí está, ¿ve? En esta región, ¿sí? El prócero, antiguamente, por eso está entre paréntesis, se llamaba el piramidal. Hoy prócero. ¿Qué son? Son pequeños haces carnosos, delgados, situados en la parte superior del dorso de la nariz. Aquí viene el dorso de la nariz, ¿sí? A cada lado de la línea media.
¿Dónde se origina? En el cartílago lateral de la nariz, en esta inmediación, ¿sí? En la capa profunda de la piel del entrecejo. ¿Qué es entrecejo? Entre ceja y ceja. Esa parte es la región del entrecejo. Su acción es un antagonista del frontal. Lleva la piel al espacio interciliar. Entonces me olvidé de una acción. Vamos a ver. ¿Cuál es la acción del occipito frontal? En realidad depende de la fuerza de tensión que tenga y el desarrollo que tenga ese músculo en una persona. Me explico. No todos pueden hacer esos movimientos. A ver, cuando el frontal se contrae, la porción del frontal, ¿qué va a hacer? La parte fija va a llevar a la parte móvil. Entonces, cuando la acción del occipital es fuerte y tensa la aponeurosis epicraneal, la aponeurosis comienza a desplazarse hacia atrás y en su acción lleva ascendentemente al músculo frontal, ¿sí? El prócero lo que hace es, al estar en esta región y asentarse sobre el cartílago, dice, hace una acción opositora al frontal. Trae hacia abajo y lleva y trata de vencer la acción del frontal. Dependiendo de la energía que uno le pone a ese movimiento, puede entonces desplazarse hacia arriba el frontal y si desciende es por la acción del prócero. Ahí fíjense, dice piramidalis nasi, ese es el prócero, no era el piramidal. Ahí está con ese nombre. Entonces, eso es lo que podríamos señalar de este prócero. Es un antagonista del frontal y lleva la piel hacia el entrecejo, hacia ese espacio. Ahí estamos viendo otra vez la relación que tiene el músculo frontal con el prócero. Ahí están entremezclando sus fibras. Lo que les decía, la acción del occipito frontal depende del desarrollo muscular que tienen las personas. Hay personas que pueden mover su aponeurosis epicraneal combinando la acción de su vientre, de su parte occipital y frontal, y pueden mover toda la piel de esa región. Hay personas que no pueden. De la misma forma como hay personas, ya lo vamos a ver, que pueden mover las orejas y otros no. Bien, ahí está otra vez el frontal y está el prócero para poder ver esta parte. Bien, del orbicular de los ojos lo vamos a ver la próxima parte, la próxima clase, porque tiene 3 porciones y es más complejo de entender. Nos quedamos